que sí. Bueno, pues aquí estamos otra vez. No sé si Isabel y María de la Cruz estáis ya ahí al pie del cañón. Sí, estoy por aquí. Muy bien, vale. Muy bien. ¿Te ha dado tiempo a ver el caso, María de la Cruz? Nunca sé si es Maricruz, María de la Cruz, Cruz. Maricruz. Maricruz. ¿Te ha dado tiempo a ver el caso? El supuesto práctico era el 13-15, ¿no? Sí, ese es. Sí, lo he hecho. Ah, pues muy bien, fenomenal. Pues lo digo porque siempre al haberlo hecho siempre surgen más dudas y siempre a lo mejor tenemos más que contar. Bueno, pues voy a compartir el archivo. Isabel, no sé si está ahora mismo conectada o no. A ver dónde lo tengo. Porque tengo dos. A ver, que tengo dos con el mismo nombre. No sé, bueno. Vamos a ver, vale. Un momento que compruebe que es el bueno. Sí, es el bueno. Vale. Bueno, pues aquí tenemos el caso. A ver, como os decía el otro día, y os comentó también Monse en la última sesión, y María me imagino también, pues claro, el problema que tenemos ahora mismo es que no sabemos cómo va a ser el formato del examen práctico, porque la resolución en la resolución no lo aclara, o sea, lo deja tan amplio, tan abierto, que puede ser cualquier tipo de ejercicio. Y os comentaba también el otro día que hasta la última oposición siempre el caso había sido con este modelo que yo os he mandado. Siempre había sido así. Ha sido en la última oposición donde se ha cambiado el formato y se ha pasado de un caso genérico a casos concretos, casitos, mini casos, supuestos, como le queramos llamar. Entonces, claro, nosotros nos hemos centrado en ese modelo hasta ahora, que era el de la última oposición, pero nada nos asegura que ese modelo vaya a ser, puede ser otro. Entonces, hemos decidido también alternarlo o ir viendo casos conforme al modelo tradicional, vamos a llamarlo así, para que en caso de que os encontréis en esa situación, pues no sea el examen en la oposición la primera vez que veáis un caso así, no sepáis ni por dónde empezar. Porque es verdad que quien sabe resolver un caso, sabe resolver un caso, y da lo mismo, porque resolver un caso simplemente es saber a qué tengo que dar respuesta, conocer la norma y analizarlo. Ya está, si no es más. Pero es verdad que no es lo mismo el formato de la última oposición, donde lo único que se nos pedía era resolver aspectos concretos y luego hacer un informe, que estos casos que hasta cuando digo la última oposición se habían propuesto. Porque claro, el modelo, si lo habéis visto y os ha dado tiempo a mirarlo, ¿te ha dado tiempo a mirarlo, Eva? ¿El caso? Sí, te lo he mandado. Ah, es verdad que tú me lo has mandado, es verdad. Ya lo reserva. No, si los he visto todos los que me habéis mandado, los miro, pero no los corrijo, no los devuelvo hasta que no hayamos corregido. Sí, pero que sí lo he hecho. Sí. Vale, entonces lo que habéis visto, Susana, ¿a ti te dio tiempo? Vale, no pasa nada. Si lo habéis visto que es un formato totalmente diferente, ¿no? Porque es un formato en el que lo que se plantea es una situación determinada que tú te puedes encontrar en un centro y te sueltan el caso y te dicen: analice usted el caso, justifique las actuaciones, indique y justifique las técnicas que tienen que emplear y elabore el informe. O sea que te dan una información que tú tienes que analizar, ¿de acuerdo? La dificultad que tiene este tipo de caso con respecto al anterior es que en los supuestos concretos, en los casos, los supuestos prácticos, con preguntas cortas, el problema ya te lo dan. Es decir, ya te dan el problema y te dicen: soluciónelo usted. En estos casos genéricos o casos tradicionales, no te dicen cuál es el problema. Te dan una información y tú eres quien tienes que valorar qué problema hay y qué tienes que hacer y qué solución tienes que dar. Entonces ahí, en estos casos, la exigencia es mayor
porque tú tienes que ser capaz de interpretar toda la información que te están dando y sobre todo, y lo más difícil, seleccionar exactamente de lo que te cuentan qué es aquello en lo que tú tienes que intervenir. ¿De acuerdo? Y a veces, ¿qué ocurre? Que nos dan información en esos casos que no es relevante, ¿vale? O situaciones o aspectos del caso en el que no hay necesidad de intervenir y ahí donde se ve si realmente domináis digamos, esta técnica es en el hecho de decir esto es lo importante y esto es lo que tengo que resolver. Esa es la dificultad, ¿de acuerdo? Porque luego a la hora de resolverlo es lo mismo, pues es ver cuál es el problema, qué actuaciones y qué técnicas tengo que desarrollar y luego hacer el informe. La dificultad además que tienen estos casos es que me puedo ir por las ramas, ¿no? Y me puedo enrollar y puede ser que no me dé tiempo a hacerlo. O sea que ahí también en estos casos es muy importante que tengáis claro también, que eso es lo que voy a intentar explicaros, qué técnica o qué proceso tenemos que seguir en estos casos, ¿no? En el minicaso no es fácil, te dan el caso, pues lo analizas, pones la norma y lo resuelves. Aquí la técnica es un poquito diferente. ¿Vale? Primera cuestión, siempre importante, tengo que leer el caso con mucho cuidado, no una vez, sino varias veces, mínimo 2. Señalar los aspectos que sean relevantes, aquellos datos que nos dan que son importantes o que voy a tener que utilizar. Dime, Maricruz. Como duda, uno de los folios que te dan lo puedes usar para papel asuncio, ¿no? Para poderte hacer tus anotaciones. Pues no tengo ni idea. Es que estos son decisiones todas del tribunal. Pues os darán un papel asuncio, pues entiendo que sí. Normalmente sí que se da. Pero no te sé decir. Es que no tengo ni la más mínima idea, porque eso son cuestiones procedimentales que tiene que establecer el tribunal. Sí, hombre, ¿cómo nos van a dejar un papel para garabatear o guardar? Igual lo que te pueden pedir es que metas todas las hojas en el sobre. Con eso. Claro, imagino. No sé, eso hasta que el tribunal no saque sus propias normas y si lo aclara o no lo aclara, que tampoco tiene obligación. Pero vamos, yo entiendo que sí. Vale, entonces, primera cuestión, leer el caso y leerlo con detenimiento, irnos parando en aquellos datos importantes que nos van dando, ¿de acuerdo? Que son los que me van a servir a mí para resolver, ¿de acuerdo? Venga, entonces vamos a empezar por leer el caso y vamos a ir viendo entre todas qué datos son importantes de lo que no son, ¿no? Dice, en el curso actual, Constantín MR está matriculado en sexto de primaria, primer dato que nos dan, ¿no? Importante, sexto de primaria, y Estrella MC en cuarto de primaria, pues subrayo cuarto de primaria, ¿verdad? En el CEIP bilingüe a mi manera. Vale. Subrayo, ¿qué subrayo? Bilingüe. ¿Solo bilingüe? En CEIP. CEIP o CEIP bilingüe o las dos cosas. CEIP bilingüe. Eso estoy igual. CEIP bilingüe. ¿Vale? Siempre es muy importante reconocer perfectamente el tipo de centro del que estamos hablando, porque como muy bien sabéis, dependiendo del tipo de centro, la normativa es diferente, las actuaciones son diferentes, entonces, CEIP bilingüe. De quienes ya habéis visto el caso, ¿qué es relevante de CEIP bilingüe? ¿Es relevante algo? Leyendo todo el caso, que Sí. sea bilingüe no es relevante. No importa absolutamente para nada, porque el que sea bilingüe o no, para lo que estamos viendo no afecta. Eso es un distractor. ¿Entendéis? O sea, os van a dar datos que no van a servir. Yo de momento lo apunto, ¿no? Pero cuando vea efectivamente la resolución del caso voy a decir, ¿es importante que sea un CEI? Que sea un CEIP, sí. Sí, pero lo que es importante es un colegio, pero en este caso me da lo mismo. Que sea público, que sea concertado, que sea privado, porque los temas que me están planteando son iguales. Pero cuidado, en el caso de un privado, el tema del expediente disciplinario sería diferente. O sea, que sí que es importante que sea un CEIP, es decir, un colegio público, pero que sea bilingüe o no, nos da exactamente lo mismo. Eso está bien visto. Pero yo en el primer lectura lo subrayo. Venga, nos dicen, Estrella es hija de padre español y madre inglesa. Bueno,
ponemos padre español y madre inglesa, no, por si sirve de algo, no va a servir para nada, ¿no? Porque lo importante es lo que dice después. Se incorporó a tercero de primaria el curso pasado. Apuntamos, se incorporó, ¿no? Por lo tanto, es una alumna de incorporación, integración tardía, de integración tardía. ¿Ese dato es importante? Sí, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando miremos la documentación académica, algo tendremos que mirar. Cuando la alumna la matricularon en el curso pasado, ¿tomaron alguna determinación con respecto al grupo en el que estaba matriculado? ¿Por qué lo pregunto? Porque sabemos que en el caso de los alumnos de integración tardía, ¿qué puede ocurrir? Que se le desfase, que se le pueda desfasar un año porque no tenga las competencias para el curso que le correspondería por edad. Pero aquí está claro que no, porque si el año pasado la matricularon en tercero, este año en cuarto, y dice se incorporó procedente de Inglaterra, integración tardía, por lo que tiene un alto nivel de inglés. Pues señalamos alto nivel de inglés. Pues bien, pues qué suerte, ¿no? Dice, en junio del curso pasado, siempre las referencias temporales las marcamos, ¿de acuerdo? Porque igual tienen importancia o no. En junio del curso pasado, ¿por qué es importante en junio del curso pasado? Porque es la evaluación final. ¿No? No, yo digo ordinaria, sí, final. Es la evaluación final, es decir, cuando ella se incorporó en tercero, no nos dicen en qué momento del curso, nos da lo mismo, ¿no? Pero cuando llega a final de curso, el equipo docente decidió en la sesión de evaluación final, nos lo están diciendo, ¿verdad?, establecer medidas curriculares de enriquecimiento para Estrella. Medidas curriculares de enriquecimiento, ¿no? Pues pongo medidas curriculares de enriquecimiento. Luego ya tendré que interpretar qué quiere decir esto, ¿no? Consistentes en la asistencia a cursos superiores en el área de lengua extranjera, inglés. O sea, el equipo docente, como es de madre inglesa, viene de Inglaterra, entendemos que es pues, prácticamente bilingüe, ¿no? O tiene un alto nivel de inglés, pues el equipo docente al final de curso dice, hombre, esta chica necesita un nivel más alto. Y decide que acuda a clase de inglés de sexto, ¿no? Por este motivo, el alumno está acudiendo a este curso a las clases de inglés de sexto. ¿Correcto? Muy bien. Pues ponemos el que, esto lo señalamos, ¿verdad? El equipo de orientación no ha intervenido con esta alumna ni se ha cursado petición para ello. Pues no sabemos si esto es importante. O nos lo dicen por algo o no nos lo dicen por nada. ¿Es relevante, luego ya que le habéis dedicado tiempo, es relevante esto que nos están diciendo? ¿Que el equipo no ha intervenido? Es relevante. Es relevante, dice Eva. ¿Por qué? Porque para hacer una flexibilización tienes que tener un informe de... Pero aquí no te están diciendo claro, que es una flexibilización. Sería relevante... A ver, en este caso da igual, porque esto es una cosa que... Sí es un dato relevante, porque aquí lo que nos están diciendo que nosotros debemos saber interpretar, porque claro, a ti no te dan todos los datos, te dan datos para que tú interpretes. Lo que debemos saber es que si un alumno está acudiendo a clase con un curso que no es el que le corresponde por edad, eso solamente se contempla en el sistema educativo con la flexibilización. Pero para que se pueda dar una flexibilización, el alumno tiene que estar diagnosticado como alumno con necesidad específica polieducativo, por altas capacidades, y tienen que tener su evaluación psicopedagógica y su informe psicopedagógico elaborado por el equipo. Entonces, ¿qué nos están diciendo con esto? No es una alumna de altas capacidades, pero eso lo tengo que interpretar yo. O sea, esa es la dificultad muchas veces de los casos. No te dan la información correcta, te dicen, no es una alumna de altas capacidades, te dicen, el equipo de orientación no ha intervenido. Entonces, yo tengo que saber que flexibilización, que es lo que significa no enriquecimiento curricular que pone aquí, sino flexibilización, solamente podría darse en caso de altas capacidades y está claro que esta alumna no está diagnosticada de altas capacidades, porque necesitaría haber tenido intervención del equipo. El lunes 23, dice, ni se ha cursado petición para ello. ¿Vale? Importante, porque podría no haber sido, no estar diagnosticada, pero pues, se puede haber solicitado al equipo que la evalúe. Y lo que dice la orden 130, recordáis, es que en el momento en que se tramita la solicitud, el alumno ya puede iniciar la flexibilización. Es decir, que hubiera a lo mejor sido relevante, pero no se ha solicitado. Es decir, que en ningún momento el equipo docente ha considerado que esta alumna es de altas capacidades, porque si no lo hubiera solicitado. ¿Vale? Venga, dice, el lunes 23 de noviembre, durante la clase de inglés, los dos alumnos jugando,
tiran al suelo el ordenador del aula y se rompe. Tiran al suelo jugando. ¿Es importante esto? Sí, va a ser muy importante porque este jugando nos está indicando que esta falta se tiene que tipificar como una falta grave y no una falta grave, porque la falta grave es intencionadamente, ¿no? O por negligencia. En este caso, pues ya. Y pasa durante la clase de inglés, ¿de acuerdo? Este dato también es importante, ¿no? Para que sea grave. Porque ahí, si pasa en la clase de inglés, sabemos que había una maestra delante. Esto nos va a servir cuando llegue el procedimiento disciplinario para poder catalogar la falta. ¿Vale? Venga, fijaos que no nos dicen las cosas, ¿no? Te dan datos para que tú lo interpretes, pero claro, para eso tienes que tener toda esta información que nosotros tenemos. Tras la comprobación fehaciente de los daños causados y teniendo en cuenta el testimonio de la maestra, la directora tipifica los hechos como falta grave por los daños causados, proponiendo como medida correctora para ambos alumnos la prohibición de asistir a la actividad extraescolar programada para el día 21 de diciembre. Por lo tanto, aquí, ¿qué señalamos? Falta grave, ¿no? Y testimonio de la maestra de inglés. Testimonio de la maestra de inglés, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el testimonio de un profesor en un procedimiento disciplinario que se ponga por escrito tiene presunción de veracidad, ¿de acuerdo? Es decir, que si hay disparidad de versiones, prevalece siempre la versión de la maestra, que es lo que va a pasar aquí, ¿no? Como veremos. Pero, la directora tipifica los hechos como falta grave. Ponemos, ¿no? Lo ha tipificado como falta grave. Y le he puesto la medida correctora de prohibición de asistir a actividad extraescolar programada para el día 21 de diciembre. Entonces, ¿esto es importante? Sí, porque tengo que comprobar que esta tipificación es correcta, que la medida correctora entra dentro de las faltas graves y en el caso de la prohibición de participar en actividad extraescolar, recordad que hay una diferencia fundamental entre graves y muy graves, que es la grave, dice, en el siguiente mes, o 3 meses si es pernoctando. Por lo tanto, aquí tenemos que mirar las fechas, ¿no? Los hechos ocurren el 23 de noviembre, por lo tanto, sí que estaríamos dentro del mes correspondiente. O sea, que la falta, o sea, la medida correctora, si todo es correcto, sería una de las posibles. Dice, reunida, y ahora viene cuando la matan, reunida con los tutores de los alumnos y el jefe de estudios y oídas sus argumentaciones, la directora, en el caso de Estrella, decide aplicar circunstancia atenuante de corta edad influenciable de su caso. Y en el caso de Constantín, debido a las 3 sanciones por faltas graves acumuladas durante el curso pasado, decide ampliar la medida correctora inicial añadiendo la expulsión de la clase de inglés desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Entonces, a ver, aquí vemos circunstancia atenuante, corta edad y lo influenciable de su carácter. Aquí, ¿qué tenemos que saber? Que las circunstancias atenuantes están perfectamente establecidas en el decreto 32, si no recuerdo mal, artículo 40, creo, y son esas y no otras. Y en ninguna pone edad y demás. ¿Vale? Y en el caso del otro alumno, un momentín, Maricruz, ahora mismo te atiendo. Y en el caso del otro alumno, decide aplicar el agravante de que ha tenido otras faltas graves el curso pasado. Pero cuando nos vamos al artículo 40 y vemos los agravantes, vemos que efectivamente sí que es un agravante la reincidencia o la reiteración, pero durante el curso. Por lo tanto, no sería aplicable tampoco esa circunstancia. Dime, Maricruz. No, yo he hecho el supuesto práctico como si se tratara de una actividad complementaria y no extraescolar. Porque no sé si... Da lo mismo. Te da lo mismo. No, porque la extraescolar es fuera del horario escolar. Sí. Y por eso cuando dice pernoctar, es decir, por eso fíjate que la medida correctora dice 1 mes o 3 meses si implica pernoctación. Pero yo es que soy de primaria, entonces en primaria diferenciamos entre complementarias, que forman parte del currículum. Vale. Maricruz, da lo mismo. Pero da igual que te vayas a las 5 que te vayas a los 6 a las 2. Eso es, da lo mismo. El caso es que la sanción es la prohibición de participar en una actividad que no es la habitual en el aula. Es decir, que puede ser
una salida que se haga en horario lectivo o bien una salida que amplíe el horario lectivo, incluso pernoctar, te dice. Y un No es festival relevante. También, ¿no? También, Tampoco sí. es complementario. Es relevante. No es relevante. O sea, no es relevante aquí ese hecho, Maricruz, quiero decir. ¿De acuerdo? Aquí lo que es relevante es que la directora ha aplicado un atenuante y un agravante que no existen. Por lo tanto, no puede utilizar eso para graduar las medidas correctoras. ¿De acuerdo? Ya ha puesto dos casos. Y, muy importante, y es lo básico que aquí hay que entender y que hay que analizar, y que muchos de vosotros, los que me lo habéis mandado, la inmensa mayoría, no lo habéis puesto, y eso es un error muy grave, es que aquí realmente lo grave es que la directora decide imponer por los mismos hechos dos faltas al alumno. Y eso está estrictamente prohibido, porque el procedimiento sancionador tiene un principio, pero el procedimiento sancionador de la administración, da lo mismo que sea alumnos o multa de tráfico o un juicio. Es el conocido principio en derecho como non bis in idem, o no duplicidad de sanciones. Es decir, que nunca se puede imponer más de una medida correctora por la comisión de una falta. Eso además está puesto así tal cual en el decreto 32, que establece los principios del procedimiento sancionador, en su artículo 1, que dice que en cualquier caso se tendrán en cuenta los principios del procedimiento sancionador y cita la no concurrencia de medidas correctoras. Por lo tanto, aquí se está vulnerando un principio fundamental que hace nulo de pleno derecho todo lo que hagamos hecho. Yo puse nulo y luego puse anulable. Y luego bueno, a ver, realmente nosotros lo vamos a hacer anulable, porque existe el principio de conversión de los actos de la administración, que te dice todo aquel acto de la administración que pueda ser convalidable se convalida. Vamos a ver, lo que vamos a decir, ahora veremos lo que decimos. ¿De acuerdo? Vale, perdón, es que no pasa nada. Rato con eso. No pasa nada. Y ya me han pasado más. Claro. Aquí lo que tenemos claro es que esto no se puede hacer. Y si tú has vulnerado, aquí se han vulnerado realmente dos principios del procedimiento sancionado, como vamos a ver. Uno ya lo acabamos de ver, que es que se han impuesto dos medidas correctoras por la misma falta. Eso es imposible. ¿De acuerdo? Vale. Dice... A continuación, la directora informa telefónicamente de lo sucedido a ambas familias. Informa telefónicamente, subrayamos, ¿no? Porque aquí ya estamos entrando en el procedimiento sancionador. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que el procedimiento se ha realizado correctamente. Por lo tanto, informa telefónicamente de lo sucedido y las cita para el día siguiente en reuniones independientes. Entonces, primero, ¿esto es correcto? Sí, porque yo cito a la familia para la audiencia, pero la audiencia, el decreto 32 dice claramente que es presencial y por lo tanto en la audiencia tienen que estar presentes. ¿Y quién tiene que estar presente en la audiencia? La familia y el alumno, porque otro principio del procedimiento sancionador es la audiencia y te dice, en cualquier procedimiento sancionador es obligatorio dar audiencia al alumno. En cualquiera, incluso para una falta leve. Y en el caso de que sean faltas graves, o sea, que vamos a tramitar por procedimiento ordinario, siempre que impliquen cambio de horario del centro o prohibición de participar en alguna actividad, siempre a la familia. ¿De acuerdo? Y muy graves, por supuesto. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, dice, le citan las familias para darles la audiencia, ¿no? Porque dice, ambas coinciden en el centro. No te dice la palabra audiencia, pero tú tienes que interpretar que se les está dando audiencia previa a la emisión de la resolución de la directora. ¿De acuerdo? Tras la reunión, primero cita a la familia de Estrella y a la de Constantín en segundo lugar. ¿Eso tiene alguna importancia? Pues no, ¿qué más da? Eso nos da lo mismo. Venga. Ambas familias coinciden, porque mientras unos entran, otros salen. Y la familia de Estrella comenta, le dice, pues a mi hija le han puesto esta sanción. Y claro, dice, tras la reunión con la directora, la madre presenta a la secretaría una reclamación contra las medidas correctoras con fecha 24 de noviembre. Porque entiende que a su hijo le han impuesto dos medidas correctoras, mientras que a la otra niña solo una por los mismos hechos. Ahí tendremos que valorar si eso es posible o no. ¿Es posible o no que por los mismos hechos
se impongan diferentes medidas correctoras? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que contestar, porque la madre lo reclama. ¿Que se pongan dos? Que se pongan por los mismos hechos a dos alumnos medidas correctoras diferentes. Depende de los atenuantes y los agravantes. No solo depende de los atenuantes y agravantes, sino que el propio decreto 32 te dice criterios para imponer las medidas correctoras, la situación personal del alumno, las consecuencias que puede tener, es decir, establece una serie de circunstancias que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, ¿que la niña es muy pequeña? ¿Podemos tenerlo en cuenta? Sí, es decir, no es... Pero no como atenuante. Claro, no como atenuante, pero sí que a la hora de imponer la medida correctora, sí que la directora podría decir, en este caso tengo en cuenta esta circunstancia y en este caso pues no la tengo o tengo en cuenta otras. Es decir, que sí, porque la madre lo reclama y por lo tanto nosotros vamos a tener que contestar a eso, vamos a tener que decir lo que estamos diciendo, ¿eh? Eso es admisible. Que muchos eso no habéis dicho nada en el informe. Vale. Dice, en la reclamación, la madre expone su desacuerdo con la resolución, por lo que se negó a firmar el recibí de la reunión. Se negó a firmar el recibí en la reunión. ¿Esto a dónde nos tiene que llevar? A pensar que estamos viendo el procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa si una familia se niega a firmar el recibí de la reunión? Pues que pones no ha querido firmar y se lo mandas por raíces a que lo tenga. Claro, o sea, lo importante aquí, no damos fotocopia, eso es un error. Si no se firma el recibí, no se lleva la resolución. ¿Y no se lo mandas por raíces? Eso es otra cosa, que tú se la mandas por Yo se la raíces, mando por pero raíces. no se la lleva puesta. No, Eso te lo porque veo sí. así. Claro. A ver, aquí lo importante es aclararle a la madre si tiene alguna importancia o no firmar el recibí, porque la madre lo dice. La reclamación se negó a firmar el recibí. A ver, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en un informe tenemos que contestar a todo lo que se diga por la familia. Por lo tanto, tenemos que contestar a todas las cosas que cuenta la familia. La familia dice, se negó a firmar el recibí porque no estaba de acuerdo. ¿Qué le tendremos que decir? Pues usted puede no estar de acuerdo. Firmar un recibí no significa estar de acuerdo con su contenido, simplemente sirve para dejar constancia de que el acto se ha realizado, pero no impide la continuación del procedimiento. Eso solo vamos a tener que decir en el informe. ¿De acuerdo? Vale. Dice, en la reunión a la que fueron, y este dato es muy importante, por lo que decíamos antes, convocados ella y su marido sin la presencia de su hijo. Ahí ya otra vez la hemos fastidiado, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que otro principio del procedimiento sancionador, porque además lo dice el decreto 32, que en la imposición de una medida correctora por cualquier falta es obligatoria la audiencia al alumno. Y aquí no se le da audiencia al alumno, se ha dado solo a la familia. Por lo tanto, no dar audiencia al alumno es conculcar un derecho y un principio del procedimiento sancionador. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a tener que decir en el informe, ¿no? Claro. Dice, la reclamante añade, fijaos que todo esto va en su reclamación, por lo tanto, todas estas cosas que está diciendo tenemos que contestar. ¿Vale? Que contrastada la información con la familia de la alumna de cuarto, expresó la directora del centro lo injusto que le parecía imponer una sanción superior a su hijo cuando, según testimonio del mismo, fue Estrella, la alumna de cuarto, quien tiró el ordenador al suelo. ¿Por qué nos dicen esto? ¿Y qué hay que contestarle a la madre? Estaban jugando los dos y que... No, pero la madre dice que cuando, según testimonio del mismo, fue Estrella quien tiró el ordenador al suelo. ¿Por qué tienen que castigar a mi hijo? Es lo que está diciendo la madre. ¿Por qué tienen que castigar a mi hijo por algo que no ha hecho, sino que lo hizo la otra alumna? Pues hay que ver el testimonio de la docente, porque lo que diga la madre, pues está... No lo dice la madre, lo dice el alumno, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, aquí lo que tenemos que decirle a la madre es que el testimonio de la docente tiene presunción de veracidad y que, por lo tanto, pues prevalece el testimonio de la docente, ¿no? Salvo prueba en contrario. Y prueba en contrario no tenemos nada más que la versión del niño, que no nos sirve, puesto que prevalece el testimonio de la docente. ¿De acuerdo? Además, manifiesta que no entiende por qué una alumna de cuarto está en clase de inglés con su hijo que está en sexto y solicita que se investigue esta situación. Pues también tendremos que explicarlo, ¿no? Y señala que la directora
les ha comunicado de palabra la obligación de pagar la mitad del coste de la reparación del ordenador. Venga, la directora les ha comunicado de palabra la obligación de pagar. Hay que poner la resolución. A ver, aquí hay dos cosas. Primero, le ha comunicado de palabra, las comunicaciones, ¿no? Ahí tenemos el decreto 32, ¿no? Que tiene un artículo 52 referido a las comunicaciones, que dice que todas las comunicaciones se deberán quedar en presencia y, por supuesto, estamos en un procedimiento administrativo por escrito que deje constancia fehaciente. Por lo tanto, de palabra no podemos. Y que le obliga a pagar la mitad del coste de la reparación del ordenador. Pues ahora tendremos que decirle a la señora si está en la obligación o no de pagar el coste de la reparación. ¿Y qué le tendremos que decir? Que se puede exigir si lo ponen, porque lo ponen en el decreto. El decreto 32 no lo pone. El decreto 32 establece. El decreto 32 establece la posibilidad de que cuando se rompan. La posibilidad no. No es posibilidad. Dice la obligación de los alumnos, ¿no? Y en caso de ser menores de edad, de sus padres, de reponer el coste, de reponerlo o sufragar, ¿no? El gasto de reposición de aquello que se haya roto, ¿no? Entonces, ¿existe la obligación? Sí existe la obligación. Ahora, ¿vale con que la directora se lo comunique? No, se lo tiene que dar por escrito. ¿De acuerdo? Y en el caso de que económicamente no lo puedan... Pues en el caso de que económicamente no lo pudieran hacer, el decreto establece la posibilidad de que en las propias normas del centro se establezcan otras actuaciones que puedan hacer el alumno para compensar esa... ¿Tiene que estar en el proyecto educativo? No, en el plan de convivencia, creo que claro, las normas de organización y funcionamiento, ahora lo miro, no sé si lo dice, no sé si dice en el plan de convivencia o en las normas de organización y funcionamiento. Ahora lo vemos porque lo he puesto en el informe. No recuerdo ahora exactamente en cuál de los dos documentos. ¿Vale? Y finalmente adjunta copia de la resolución donde se establecen las medidas correctoras, es decir, nos ha dado ya el documento. ¿Vale? Vale. Y el viernes, bueno, no hemos ido mirando los plazos, claro, porque estamos en el procedimiento sancionador, siempre hay que mirar los plazos, pero los plazos se han ido respetando, ¿no? Porque el único plazo que no se respeta es el de la exclusión de la clase de inglés, que excede lo que pone las faltas graves, que excede el número de días de faltas graves. Pero en cualquier caso da lo mismo porque vamos a decir que son 4. Sí. Podemos indicarlo que en cualquier caso, ¿no? Esa expulsión, esa suspensión del derecho de participar en actividades, ¿no? Excede el máximo de 6 días lectivos que establece. Yo no lo he puesto en el informe porque como ya he dicho que eso no se puede hacer, pero vamos, que lo podéis hacer, lo podéis decir. Vale. Dice, el viernes 27 usted como inspector recibe petición de informe en relación a la reclamación. Vale. Bueno, pues entonces... Nos han ido dando todos los datos, hemos ido analizando los datos. A ver, esto no se hace de una vez, o sea, esto, claro, yo no lo sé, vosotros lo sabéis, lo habéis mirado, o sea, esto hay que leérselo una vez, 2 veces, hasta 3 veces. Pero si te lo olvidan, hasta 3 veces porque se nos pasan datos. Y claro, yo sí que tengo que ir anotando qué datos son relevantes y qué consecuencias va a tener esto de cara a cómo yo analice el caso y lo resuelva. Vale. Entonces, primera parte, ver tranquilamente el caso, ¿de acuerdo? De primeras, a lo mejor yo no tengo claro y tengo que ir a buscar la norma, o sea, yo tengo que ir apuntando ahí, ¿no? Claro, yo no tengo 3 horas para hacerlo y no puedo hacerlo con el mismo ritmo con el que lo deberíamos hacer, pero lo lógico es que lo leas una vez, vayas apuntando estos procedimientos disciplinarios, normativa que lo regula, artículo tal, es decir, que vayáis ya un poco anotando cosas para que luego podáis armar el caso. Vale, entonces, más o menos el caso lo hemos entendido, ¿no? Ya hemos visto todo. Vale. Entonces, a la hora de afrontar esto, fijaos que te dice, en la resolución del caso, yo lo he copiado de la resolución, dice, actuaciones y técnicas necesarias para la resolución del caso, ubicación en el plan actual. Entonces, vamos a ver, no, perdón, me he saltado una cosa importantísima. A ver,
Lo normal en estos casos es, primero que hagamos, nos piden un análisis del caso, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos entender por análisis del caso? Vale. Pues el análisis del caso realmente tiene que llevar una entradilla que haga como una especie de resumen del caso. No vamos a volver a comentarlo todo, ¿de acuerdo? Pero una pequeña introducción. Yo os he puesto ahí una. Es larga. Mi consejo en estos casos es que esto lo dejéis para el final. ¿Ya? Que resolváis el caso y hagáis el informe. Y que esta, digamos, primera parte, es el análisis, lo dejéis para el final, porque si no os da tiempo, tampoco es tan relevante. Lo que nos podéis dejar es el informe a medias, las actuaciones. Entonces, ¿cómo lo hemos puesto? ¿Cómo lo he puesto yo? Es una manera. El caso plantea una serie de situaciones que el inspector debe abordar teniendo en cuenta que el centro educativo es un centro de titularidad pública que imparte infantil y primaria y forma parte de la red de centros del programa bilingüe, datos relevantes a la hora de planificar las actuaciones. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que decir, dependiendo del tipo de centro y del tipo de enseñanzas que imparten, ¿no? Las competencias y la normativa que tengo que aplicar serán diferentes, ¿no? Vale. La intervención del inspector, tal como establece el artículo 9 de la Orden 732, tal, de 24 de marzo, por la que se desarrolla el decreto 61, tal, surge a partir de la solicitud de emisión de informe por el director de la territorial. Y otro dato fundamental en el análisis del caso, ¿no? ¿Cómo se me plantea el caso? Por una información que yo recibo en mis actuaciones y que por iniciativa propia me empuja a hacer un informe, o viene por una orden superior, que es lo que dice la orden 732. En este caso es una orden superior porque dice claramente el director de área territorial le solicita informe para resolver la reclamación. ¿De acuerdo? Que surge a partir de la solicitud de emisión de informe por el director de área, órgano de la administración competente, para dar respuesta a la reclamación de una familia contra la imposición de medida correctora a un alumno por la dirección, reclamación que incluye además solicitud de información sobre estos extremos, porque no se limita a decir no estoy de acuerdo con la resolución de medidas correctoras, sino que dice, y a mí dígame porque esta niña tiene que estar en clase con mi hijo que es de cuarto y además me han dicho de palabra que tengo que pagar y no lo veo claro y además mi hijo dice que no ha sido, que ha sido otro. Es decir, que hay una serie de datos que están dando y a los que tengo que resolver. ¿De acuerdo? Por tanto, la actuación se encuadraría dentro de las actuaciones habituales recogidas en el plan anual de actuación, aprobado mediante resolución, en concreto en el apartado B, información y apoyo y colaboración, y otros órganos de la administración, subapartado I, quejas y reclamaciones. ¿De acuerdo? Esa sería la primera parte del análisis del caso. Es decir, yo lo encuadro y digo, bueno, pues esto es un caso que surge a partir de una reclamación que se presenta en el centro, es un centro público, bilingüe, que imparte primaria y secundaria, surge a partir de que la madre presenta una reclamación y a mí me piden informe y estaría encuadrado dentro de las actuaciones habituales. B, información y apoyo a la administración educativa, no recuerdo cómo dice exactamente, quejas y reclamaciones. Muy bien. Vale. Y ahora viene la segunda parte del análisis del caso, que es la más importante, porque a partir de ahí, si eso lo hacemos bien, lo demás va a ir bien. Si eso lo hacemos mal, va a ir mal. Que es que yo tengo, y esto, apuntadlo, le ponéis en fosforito, os ponéis un cuadrito y lo ponéis delante. En este tipo de casos, lo fundamental en el análisis es que establezcáis qué hechos requieren intervención. Y por lo tanto diréis, los hechos que requieren intervención por parte del inspector son los siguientes, 2 puntos. Y ahí tenéis que concretar los hechos que tenéis que analizar. Porque a ti te dan una hoja con mucha información, pero tú ahora tienes que hacer el esfuerzo de síntesis de concretar qué te piden que hagas, ¿de acuerdo? Entonces, venga. ¿Cuáles serían esos hechos que yo tengo? Venga. ¿Cuáles serían los hechos sobre los que tengo que intervenir? Venga. Primero, asistencia de una alumna matriculada en cuarto de primaria a la clase de sexto en el área de lengua inglesa. Primer asunto que tengo que abordar. Venga, siguiente. Tengo que comprobar la tipificación de las... No estamos en actuaciones ni en técnicas. Estamos diciendo hechos sobre los que tengo que intervenir. Primero, una alumna que estando matriculada en cuarto acude a clase de sexto. Venga, ¿qué más?
Sobre la reclamación, ¿no? Tengo que actuar sobre la reclamación y la reclamación tengo que ver varios puntos. A ver, ¿O no lo diríamos así? no exactamente. Sí va por ahí los... O sea, tú, ¿qué hechos tienes que analizar? Las faltas graves acumuladas durante el curso pasado, ¿no hay que mencionarlo? No. En la medida Eso no son hechos. correctora. O sea, estamos viendo hechos sobre los que tenemos que intervenir. Luego, los datos de esos hechos serán los que vayamos analizando con la norma. Pero el hecho de este caso que yo tengo que analizar, ¿cuál es? El que ha roto el ordenador. ¿Pero y eso qué es? ¿Eso qué es? Falta grave. No, no. Eso es un hecho, o sea, tienen que ser hechos. Entonces es tramitación de un procedimiento ordinario por parte de la dirección del centro, por una falta cometida por el alumno en compañía de la otra alumna, en presencia de la maestra de inglés durante la clase del área de lengua inglesa. ¿No? ¿O no? Tramitación de una reclamación sobre una resolución. ¿Es así? Se No. me ha olvidado. No. No. ¿Lo puedes repetir? No, no te lo puedo repetir, quiero que lo pienses tú. Vale. A ver, ¿cuál es el hecho? ¿De qué va? ¿De qué va esto? El hecho es, ¿de qué va esto? Tramitación de una reclamación. No, la reclamación no se tramita. Lo que se tramita es un procedimiento sancionado. Tramitación del procedimiento sancionado por falta grave. ¿Pero un procedimiento sancionado no tiene apellido? Ordinario. Ah. ¿Entonces qué? Tramitación de una reclamación por una falta grave. La tramitación de una reclamación no. No, tramitación. Si quieres decir respuesta a una reclamación, ¿no? Por la tramitación, si quieres, pero realmente el hecho es que el centro ha tramitado un procedimiento ordinario, ¿no? Sí. Tú luego ya dirás si está bien, si está mal, si se ha reclamado correctamente. El hecho es esos. Procedimiento disciplinario ordinario. Por falta grave. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí es donde nos la jugamos. ¿Por qué? Porque si yo selecciono bien los hechos, yo ahora digo actuaciones, técnicas, hago el informe. Si selecciono mal los hechos, estoy perdida. ¿Y no hay nada más que analizar? ¿No hay ningún hecho más? Especificar la diferencia que ha hecho entre un alumno y otro por la misma falta, ¿no? Pero eso es la tramitación del procedimiento. Eso engloba, la tramitación del procedimiento engloba todo. El análisis que tienes que hacer desde el minuto 1, desde que se produce la falta hasta que se sanciona. Y luego la comunicación Comunicación oral del coste, de sufragar el coste de... Comunicación de sufragar. No, comunicación Oral. De la obligación de sufragar la mitad del coste de la reparación del ordenador. No va a haber. Eso es. Es difícil, ¿eh? O sea, en palabras sencillas. Ya, pero hay que acostumbrarse a utilizar no las palabras sencillas, sino las técnicas. Claro, pues ya está, esos son los tres hechos que yo tengo que, los tres hechos que tengo que afrontar, ni uno más ni uno menos. Y así lo pondríamos en... Hombre, claro, hay que ponerlo así. En la descripción. Claro. Estamos en el análisis del caso. O sea, pensad, te dicen, analiza el caso, diga qué actuaciones y qué técnicas y haga el informe. Esas tres partes. A mí me habéis mandado el informe, la mayoría, y lo demás no lo habéis hecho. Pues es que os habéis dejado la mitad del caso, estaréis suspensos. ¿Vale? Entonces, los hechos que requieren intervención son los siguientes. Asistencia de un alumno matriculado en cuarto a las clases del área de lengua extranjera de sexto por decisión del equipo docente del curso anterior como medida de enriquecimiento por alto dominio de la lengua inglesa. ¿No? Vale. Siguiente. Tramitación de procedimiento ordinario por comisión de falta grave a dos alumnos, una de cuarto y otra de sexto, con imposición de 2 medidas correctoras al alumno de sexto al aplicarse el agravante de reiteración de faltas cometidas, mientras que a la alumna de cuarto solo se le ha impuesto una por considerar circunstancia atenuante la corta edad del alumno y su carácter influenciable. ¿Correcto? Siguiente, comunicación a la familia del alumno sancionado de la necesidad, la obligación, como queráis, de afrontar la mitad del coste de la reparación del ordenador dañado. Estos son hechos que hay que intervenir. Yo aquí no resuelvo nada, no digo si está bien o mal o regular. Simplemente digo, esto es lo que voy a analizar. ¿Vale?
Y ahí es donde nos la jugamos en estos casos. En seleccionar bien los hechos que tengo que analizar. Porque dependiendo de los hechos, yo voy a elegir ahora actuaciones y técnicas. ¿De acuerdo? Si las elijo mal, si elijo mal los hechos, las actuaciones y las técnicas van a estar mal. De aquí es una concatenación. Primero, tengo que leerlo con mucho cuidado, analizar bien todos los datos que me dan, hacerme una idea en la cabeza, seleccionar la normativa que tengo que aplicar. Y luego, análisis del caso. Primero, la introducción donde digamos de dónde sale el caso, ¿de acuerdo? ¿A qué centro afecta? Si me han pedido o no informe. ¿Y qué tipo de actuación sería esta? Y luego, ¿qué hechos tengo que analizar y resolver en la segunda parte? ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos la primera parte. Análisis. ¿Vale? Y ahora iríamos a la segunda parte, que es actuaciones y técnicas. A ver, normalmente dicen actuaciones y 3 técnicas, juntando todo. Y a cada actuación le colocáis la técnica correspondiente. ¿Vale? Para eso yo os di una tablita, que es la que a la que os tenéis que acostumbrar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, actuaciones y técnicas. Pues aquí yo siempre me tengo que plantear en orden cronológico lo que tendría que hacer. ¿Vale? Entonces, lo último, o sea, en todo caso que me planteen, va a haber una visita al centro. Eso es ineludible. ¿De acuerdo? Entonces, lo que me tengo que plantear es, ¿qué voy a hacer antes de la visita? ¿Qué voy a hacer después de la visita? ¿De acuerdo? Perdón, ¿qué voy a hacer antes de la visita? ¿Qué voy a hacer durante la visita? ¿Qué voy a hacer después de la visita? Si os organizáis la información así, resulta más fácil, tiene lógica y no se os olvida nada. ¿Vale? Y siempre hay unos aspectos que son comunes y luego otros que van a variar en función de eso, ¿no? Venga, entonces, primero nos planteamos antes de la visita. ¿Y qué cosas por sentido común tengo que hacer antes de la visita? Yo he recibido una documentación, ¿qué tengo que hacer? A ver, actuaciones son verbos, técnicas son sustantivos. ¿Eh? Cuidado con eso, porque actuación es un verbo, técnica es un sustantivo. No es lo mismo. Y a cada actuación le corresponden unas técnicas comunes o diferentes. Vale. Entonces, primero, vamos a decirlo en bruto y luego vemos cómo lo decimos en fino, para decirlo de alguna manera. Lo primero, yo he recibido la documentación, que es lo primero que tengo que hacer. Porque aquí llega la reclamación, ¿no? ¿Vale? Pero la madre que nos ha mandado. La reclamación. La reclamación y la resolución de la directora, ¿no? Entonces, yo primero, ¿qué hago? Me lo miro, ¿no? Y digo, ¿de qué va esto, no? ¿De qué va esto? ¿No? Porque además tengo que tener en cuenta lo que me han dicho. ¿Qué me han dicho? Que tengo una alumna implicada, una alumna de sexto, una alumna de cuarto, que va a clase de inglés y demás, ¿no? De sexto. Entonces yo tengo que pensar, lo que yo os digo siempre, los inspectores no hablamos por boca de otros. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Hay que analizar. No, ya lo he analizado. Lo primero es comprobar. Tengo que comprobar. ¿Qué tengo que comprobar? Claro, porque estamos diciendo antes de la visita. Entonces, habrá comprobaciones que yo pueda hacer antes de la visita, porque las tenga a mano, y otras que no pueda hacer y que tenga que hacer la visita. Entonces, ¿qué comprobaciones puedo hacer yo antes de la visita? Pues yo tengo que mirar raíces, tengo que mirar que efectivamente son 2 alumnos que están matriculados, donde dice que están matriculados la madre, porque esto lo está contando la madre, vete tú a saber, ¿no? Yo compruebo que efectivamente son 2 alumnos. ¿Qué más voy a comprobar? ¿Qué me han dicho de los alumnos en cuanto a su matrícula? Unos están cuarto y otros están sexto. Sí. Y que coinciden en el área de inglés. No, la matrícula. No digo a qué clase van. De la matrícula. Un dato muy importante que nos dan y que obliga a hacer una actuación. La integración tardía de la alumna de tercero, por lo que era hasta el cuarto. La integración tardía. Me dicen que es de integración tardía. Pues eso lo tengo que comprobar en raíces. Tengo que comprobar en la fecha de la matrícula, ¿no? En qué fecha se la ha matriculado, qué edad tiene y en qué curso se la ha matriculado, ¿no?
¿Y eso qué va a implicar desde el punto de vista de la documentación académica? Que no lo puedo hacer ahora porque en raíces no lo voy a ver, lo tengo que ver en el centro. Cuando hay un alumno de integración tardía en la documentación académica, Lo primero que hacemos es una evaluación inicial que se hacemos la evaluación inicial pone en el expediente. y ¿qué incorporamos al expediente y al historial? Una diligencia. Una diligencia de integración tardía donde dice con fecha tal, el alumno fulanito de tal se incorpora al sistema educativo español en el curso tal, procedente de donde sea. Pues ¿pero eso lo veo en raíces? No, lo tengo que ver en el centro. O sea, eso me lo guardo para luego, cuando llegue al centro. Pero fijaos cómo todo tengo que tenerlo en cuenta. Vale, entonces, primero, yo estoy sentado en el despacho y digo, voy a comprobar datos. Abro raíces y digo que los alumnos efectivamente son fulanito y menganito, que están en el curso correspondiente, que la alumna se ha incorporado tardíamente en tercero de primaria y que ahí aparece como que está matriculada donde sea. ¿Vale? ¿Algo más puedo mirar? Tú has dicho el TOC. ¿Por qué quiero mirar el TOC? Para ver que la profesora que ha testificado está en la... Por ejemplo, puedo hacerlo, ¿vale? ¿Y qué más? Dice que la alumna acude a clase para ver cómo está la niña de cuarto. El horario de la niña, el horario de tercero, ¿no? El horario de cuarto, perdón, y el horario de sexto. Y a ver qué están haciendo ahí con el horario, ¿no? Sí, porque tendrán que se supone que sí que deben tener en el área a la misma hora, porque si no, ¿qué estamos haciendo aquí? Etcétera, etcétera. Vale. Todas estas cosas las miro en el despacho. Antes de ¿no? Sí, vale. ¿Puedo mirar algo más? ¿Del expediente disciplinario, perdón, del procedimiento disciplinario puedo mirar algo? No, porque en principio, bueno, está el módulo de raíces ahora mismo, pero solo sirve para las faltas leves. Entonces, ahí no puedo mirar nada, eso lo voy a tener que dejar para la visita, ¿no? Pero siempre con carácter previo a la visita, yo, cuando ya me pasan unos datos y tengo claro qué tengo que hacer, porque ya he seleccionado sobre qué hechos tengo que intervenir, qué tengo que hacer a continuación, lo que hace cualquier inspector del mundo mundial, de qué vivimos los inspectores, de qué nos alimentamos. Dice, yo qué sé. Pues de normas, evidentemente. Entonces, tendré que seleccionar qué normativa tengo que aplicar, ir viendo para cada situación que tengo que comprobar, a qué normativa tengo que acudir, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Antes de la visita? Entonces pondríamos comprobación, comprobar, no, comprobar. Y luego, estudio de referentes normativos, ¿se pondría aquí? A ver. ¿O no lo he entendido bien? Primera actuación. El análisis. A planificar actuaciones. Las actuaciones son infinitivos, las técnicas son sustantivos. ¿Vale? Planificar actuaciones. Siempre. Cuando yo... Eso es lo primero que tenemos que poner. Siempre. Claro. ¿Y eso en qué va a consistir? Análisis de los datos recogidos, ¿no? ¿Qué es lo que te han mandado? Lo primero, lo que te mandan. Luego, selección del referente legal. Inclusión en la planificación de la visita, porque vamos a hacer una visita, ¿no? Y cómo se registran, cómo registran los inspectores sus actuaciones a través de la planificación semanal. Aquí es donde demuestro que yo sé cómo funciona un inspector. Vale. Por lo tanto, inclusión en la planificación de la visita al centro. Y algo que no me habéis puesto ninguno tampoco en vuestro informe, en las actuaciones, porque todo esto luego lo llevamos a las actuaciones. ¿Qué no me habéis puesto? Cuando yo recibo una reclamación de medidas correctoras, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Llamar, ¿no? Efectuar un requerimiento para que se paralice de manera inmediata las medidas correctoras hasta que se resuelva la reclamación. No me lo habéis puesto. Creo que nadie. Emitir requerimiento al centro para que paralice la ejecución de las medidas impuestas al alumno y remita toda la documentación del expediente disciplinario. No la tenemos. ¿Sería por escrito? ¿Cómo es un requerimiento? A ver, en el examen
Dices emitir requerimiento. En la vida real, descuelgas el teléfono y dices, para el carro. Aquí emitir requerimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso, por favor, cada vez que os salga un caso de un expediente disciplinario con medidas correctoras, que no se os puede olvidar nunca jamás esto en las actuaciones del inspector. Emitir requerimiento para paralizar la ejecución de la sanción. Eso es una actuación. ¿Vale? Emitir requerimiento. ¿Y luego sería posible ver algún día un requerimiento? Pues es que no hay modelo. Eso, bueno, en el manual de estilo, mirad a ver si Sí, pero es un modelo. no, el modelo es el nombre. Claro, pues requerimiento, don fulanito de tal, ¿no? Inspector de educación y tal, le requiere, ¿no? Que recibida reclamación de medidas correctoras con fecha tal, se paralice de manera inmediata la ejecución de la medida hasta tanto no recaiga resolución del director de área. Vale, al director de área. Vale. Venga. Entonces, segunda actuación, emitir requerimiento. Actuaciones. A continuación, o sea, hemos dicho, emitir requerimiento para dos cosas. Que paralicen la medida y que me manden toda la documentación, porque yo no la tengo. Yo lo único que tengo es la reclamación de la madre. Esa actuación, emitir requerimiento, es obligatoria siempre en caso de que reciba una reclamación de medidas correctoras. ¿Vale? Porque esa documentación la tiene el director. Lo tiene la directora, no la tiene la familia. La familia solo le han dado la resolución. ¿Vale? Venga, a continuación, he recibido ya la tramitación del procedimiento y yo no me espero a la visita para revisarlo, nunca. Yo hago el requerimiento, me lo mandan y yo reviso la documentación en mi despacho. Revisar la tramitación del procedimiento. Y siempre tenemos que decir para qué lo hacemos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para constatar el ajuste a norma. ¿Y qué vamos a constatar en esa tramitación? ¿Qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar observancia de los principios del procedimiento sancionador, correcta tipificación, selección de la medida correctora, órgano competente, plazos, notificaciones, pie de recurso, todo lo que yo tengo que comprobar en un procedimiento sancionador. Y eso lo miro en el despacho, no me espero a ir a la visita. Porque yo cuando voy a la visita ya me lo llevo todo estudiado. Y luego dice, recoger, lo que hemos dicho, datos previos a la visita mediante consulta en el sistema de gestión, ¿no? Vale. Actuación, recoger datos. Técnica, consulta en el sistema de gestión. ¿De acuerdo? Y digo lo que voy a consultar. Datos de matrícula de ambos alumnos. ¿No? Cuando digo datos de matrícula, digo todo lo que tiene que ver con la matrícula de los alumnos, el horario y demás. Y luego, ¿qué más tengo que mirar en raíces que puedo ver? Porque aquí también lo que yo tengo que demostrar es que sé lo que tengo que ver en raíces. ¿Qué tengo que ver? Pues la inclusión de la alumna en el censo de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y, en su caso, la documentación receptiva de las medidas adoptadas en el presente curso. ¿Qué voy a comprobar? ¿Por qué? ¿Qué voy a comprobar? ¿Que está censada como alumna con necesidad específica de apoyo educativo? ¿Por la integración? No. ¿Porque está acudiendo a clase de sexto? Ah, pues es que, Claro. ¿cómo los puedo hacer eso? Bueno, pero tú es que estás dando por supuesto que eres una alumna de altas capacidades. O no lo sabes. Tendrás que mirarlo en el censo. ¿Cómo lo vas a saber? Vale. ¿Cómo vas a saber si ya. es una alumna con necesidad específica de apoyo educativo que justifica que esté yendo a clase de sexto? Porque es censo de raíces, donde está su evaluación psicopedagógica y donde está su informe psicopedagógico. ¿Qué voy a comprobar? Que no está. Evidentemente, si me lo están diciendo, me están diciendo que el EOEP no ha intervenido. Pero yo lo tengo que comprobar, que nosotros no nos fiamos de nada de lo que nos dicen. Nosotros lo comprobamos todo. ¿Vale? Venga. Y ahora ya he comprobado y he mirado todo lo que puedo mirar sin ir al centro, ¿no? ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Giro visita. Se dice girar visita. Vale.
giro visita al centro previamente anunciada. Yo no me presento allí con los papeles debajo sin haber avisado. O sea, yo llamo y aviso, oye, que tal día voy a ir a tal hora para ver contigo y qué es lo que voy a ver. Constatar in situ la documentación relativa a la alumna. En concreto, hemos dicho, inserción en el expediente de la diligencia de integración tardía. Eso yo no lo puedo ver en raíces porque no está. Informe del equipo docente del curso anterior, donde se determina la adopción de la medida de enriquecimiento, ¿no? Y registro de medidas de atención a la diversidad realizado por la maestra tutora. Es decir, toda la información relativa a las medidas que se hayan adoptado con la alumna, ¿no? Puesto que, hombre, está yendo a clase de 2 cursos por encima del que le corresponde, pues algo tendrá que tener hecho, ¿no? Bien o mal, algo tendrá que tener hecho. Pero eso yo solo lo puedo ver in situ, porque toda esta documentación está en el expediente físico de la alumna. Es decir, aquí lo importante cuando seleccionéis bien las actuaciones es que demostréis que sabéis lo que está en raíces, lo que está en el expediente y que tengo que ir a mirar. ¿De acuerdo? Venga. ¿Y qué más voy a hacer en la visita? Voy a mantener una reunión de asesoramiento con la directora, porque no sabe ni por dónde se anda, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre la normativa respecto a la atención a las diferencias individuales, porque está claro que no lo tiene claro cuando ha permitido esta medida, que es una medida descabellada y que no es posible, ¿no? Que una alumna de cuarto vaya a clase de sexto de inglés, ¿no? Y por otro lado, respecto a los procedimientos de corrección de acciones contrarias a las normas de convivencia, porque está claro que no sabe que no puede aplicar 2 medidas correctoras, que aplica circunstancias atenuantes y agravantes que no existen, que comunica oralmente la obligación de pagar. O sea, esto está claro que está un poco perdida. ¿Vale? Y eso lo hago durante la visita. ¿Y ahora qué me queda? Después de la visita. O sea, son los 3 momentos. Antes de la visita, durante la visita, después de la visita. Después de la visita, ¿qué hago? Pues la reseña. Primero elevo informe al director de área y realizo la reseña. O al revés, me da lo mismo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y realizo la reseña. ¿Vale? ¿Está claro? Y ahora ya lo último que me queda, ¿qué es? Encuadrar todas las actuaciones en el plan, ¿no? Bueno, pues esto es fácil, porque ya lo llevamos haciendo mucho tiempo, ¿no? Decimos, A, supervisión de la organización de centros, programas y servicios. ¿En qué actuaciones voy a hacer? ¿Supervisión de la documentación administrativa? Sí. ¿Supervisión de aspectos organizativos? También. ¿Supervisión de intervenciones con la dirección? También. ¿Supervisión de la atención a las diferencias individuales? También. Pues, ¿vale? Y luego ya, como hemos dicho en el análisis, esto, todo el informe realmente estaría BI, ¿no? Sí. Atención a quejas y reclamaciones. ¿Vale? Venga. Pues ya solo nos queda el informe. Claro, lo que pasa es que el informe es largo. El informe es largo, ¿eh? Vale. Yo voy a ir rápido, como os lo voy a dar, ¿de acuerdo? Os voy a ir rápido. La entradilla me la salto, descripción de los hechos, pues ya lo sabemos cuáles son, ¿verdad? Actuaciones, pues... Lo ponemos en el informe, sí. No se pone el impersonal, entonces. ¿El qué? Las actuaciones, se comprueba, no. De manera inmediata se comunica la dirección del centro, sí, nunca yo, nunca primera persona, nunca. Sí, o sea, Tercera persona o impersonal. Se comunica a la dirección del centro que debe paralizar la ejecución, se solicita el envío de toda la documentación, se gira visita al centro. Vale, venga. Referente normativo. Pues vamos a citar esas normas. Vamos a citar la Ley Orgánica 2/2006 y la Ley de Autoridad del Profesor. ¿Por qué? Porque las vamos a citar cuando digamos que la maestra tiene presunción de veracidad. ¿Vale? Ley 39 del procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque vamos a decir que el procedimiento de imposición de medidas correctoras debe retrotraerse al momento en que se produjo el vicio, que es la audiencia a la familia. ¿De acuerdo? Y a audiencia a la familia, puesto que no se ha dado audiencia al alumno, ¿no? Y entrega de la resolución de medidas correctoras que debe modificarse porque es evidentemente anegable.
¿De acuerdo? Entonces, vamos, siempre que indiquemos que un procedimiento administrativo se tiene que retrotraer, nos tenemos que ir a la ley 39 del 2015. ¿Va? Decreto 32, porque si vamos a analizar el procedimiento disciplinario, vamos a tener que analizarlo con lo que establece el decreto 32. Y luego el decreto 23 y la orden 130, ¿por qué? Porque por las medidas de atención a las diferencias individuales. Yo no he puesto la ley orgánica. A ver, yo he puesto la ley orgánica porque la cito, porque digo, de acuerdo con lo que establece el decreto 32, en consonancia con la ley orgánica y la ley de autoridad del profesor, porque lo dicen las tres normas, no pasaría nada. Si tú dices, el decreto 32 dice que tiene presunción de veracidad, ya está. Pero como yo lo he citado, toda la norma que vosotros citéis en el análisis obligatoriamente tiene que ir al referente normativo. Y siempre, principio de jerarquía. Siempre empezando por la de más elevado rango, en caso de que sea, fijaos que hay tres leyes, pues en este caso de la más antigua a la más moderna. Siempre. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Y ahora nos vamos al análisis, que es lo que me interesa. ¿De acuerdo? A ver. Aquí hemos dicho que hay tres cosas que analizar, ¿verdad? Podemos hacerlo en el orden que queramos. Procedimiento de tramitación tramitación de procedimiento ordinario, asistencia de la alumna tal, y obligación de pagar, ¿no? Por eso digo que es tan importante que los hechos los marquéis bien, porque eso es lo que va. Y entonces, cuando yo tengo que tratar varios hechos diferentes en el informe, siempre tengo que separarlos. Entonces digo, respecto al procedimiento disciplinario, respecto a tal, porque si no, esto no lo puedo hacer seguido con el pasodoble. Entonces, siempre separo temas, ¿de acuerdo? Cuando tengo varios temas, en la última posición del informe también era sobre tres aspectos diferentes, o sea, eso puede ocurrir, ¿eh? Vale. Respecto al procedimiento disciplinario ordinario, pues a ver, yo analizo, ¿no? O sea, aquí digo lo que ha pasado y digo, por consiguiente, me voy ya a lo que es el análisis, ¿no? La tipificación de la falta grave, ¿no? Procedimiento seguido, procedimiento ordinario, por ser falta evidente, ¿no? Y el órgano que adopta la medida, que es la directora, son conformes a norma. Eso está bien. O sea, yo lo que tengo que ir analizando el procedimiento, no todo el procedimiento está mal, ¿de acuerdo? No. Ahora bien, pero segundo, se decide imponer como medida correctora la prohibición de asistir a la actividad extraescolar programada para el día 21 de diciembre, tal. Prohibición temporal, vale. Aplicando al alumno las circunstancias atenuantes y agravantes. Y ahora yo hago el análisis, es decir, el análisis no es citar la normativa, es citar la normativa para decir lo que está bien y lo que está mal. El análisis, ¿qué dice? Aunque la medida correctora es acorde con la normativa, ¿no? Las circunstancias atenuantes no se encuentran entre las contempladas en el 40.2 ni la agravante en el 40.3. Perdón, la agravante del alumno sí que está en el 40.3, si bien contempla como agravante la reiteración, circunscribe las sanciones al curso académico, por lo que no puede ser aplicada en este caso, dado que las faltas cometidas por el alumno lo fueron en el curso anterior, ¿no? Por lo tanto, este apartado me sirve a mí para indicar que ni la atenuante ni el agravante están bien aplicadas. ¿De acuerdo? Venga. Respecto a la imposición al alumno de una segunda medida correctora por los mismos hechos, al aplicar la circunstancia agravante, es totalmente contrario a la norma. O sea, esto, ¿no? Después contraviene uno de los principios del procedimiento sancionador que deben respetarse, ¿no? Entonces estamos aquí. De acuerdo con el artículo 31.4 del citado decreto, en concreto, la no duplicidad de medidas correctoras por una misma falta, lo que se conoce como non bis in idem. ¿De acuerdo? Vale. Sigo. Estoy analizando todo el procedimiento, ¿no? En la audiencia a la familia no estaba presente el alumno, lo que contraviene también otro principio, que es el derecho de audiencia del alumno, que está establecido en el artículo 46.3 del decreto. Por tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo, y ahora me voy a la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Porque yo ya he dicho, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está mal, esto está mal. O sea, acudimos al artículo 119 de la ley de 39, ha de ordenarse la retroacción del procedimiento, y es que esos son los términos, ha de ordenarse la retroacción del procedimiento al momento en el que el vicio fue cometido. Es decir,
al trámite de audiencia previa a la adopción de la medida correctora. Pero eso lo pones en análisis. Claro, claro, ¿Así? claro. ¿Cómo no lo vas a poner en el análisis? No lo he puesto. Claro, pero tienes que poner, o sea, tú tienes que decir, esto es incorrecto, por lo tanto, esto supone automáticamente el que tengamos que retrotraer el procedimiento. No, tú nunca puedes poner en las conclusiones nada que no estén en el análisis. Claro, pero yo puedo decirlo. Sí, He puesto el procedimiento es uno de pleno derecho al vulnerar los derechos del menor acorde con el artículo 247 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. Eso no estaría, pero no he puesto no de retrotraer. Entonces ahí habría que poner las pero medidas. a ver, ¿tú para qué haces el informe? Pensad siempre, ¿para qué hacemos el informe? Para indicarle al órgano que tiene que resolver, en este caso la reclamación, qué tiene que hacer. Vale. En este caso, ¿qué le tenemos que decir al director de área que haga? Pues dígale usted al centro que esto está todo hecho mal y que tiene que volver a iniciar el procedimiento en el trámite de audiencia. Pero si yo no lo he hecho en el análisis y no digo por qué hay que hacerlo, no le puedo decir al director de área que lo haga. Pero no lo puedo poner en conclusiones. A ver, no es correcto técnicamente poner en conclusiones aquello que no se deriva del análisis, porque precisamente las conclusiones que es, a partir del análisis, ya está la conclusión. Entonces, si yo concluyo algo que no he analizado, digo, ¿usted de dónde se saca esto? Ese es un error muy típico de los informes. Pues yo lo llevo haciendo. Pues muy mal hecho. Muy O sea, mal. tú piensas que siempre análisis, conclusiones y propuestas tienen que ser coherentes. Es decir, que tú tienes que leer el informe y una cosa te vaya llevando a la otra. Es como Te que vaya así, llevando. ¿no? Te va llevando. El análisis tiene una conclusión, la conclusión una propuesta. Eso es. Vale. Entonces, le hemos dicho, dice, que retrotraiga el procedimiento a fin de que, una vez efectuada la audiencia, se emita nueva resolución de medidas correctores acorde con la normativa, ¿no? Pero ahora también tengo que contestar sobre el procedimiento a lo que ha dicho la madre, que es, yo no firmé el recibir porque no estaba de acuerdo. Y le tengo que decir que respecto al hecho de que la familia no firmó por estar en desacuerdo, el artículo 52 establece que la negativa a recibir no impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correcta, ¿no? Y ahora, por último, en relación con el desacuerdo que dice la madre, no me parece normal que a mi hijo le pongan 2 sanciones por haber hecho lo mismo que la otra alumna, cuando además la otra alumna es la que tiró el ordenador, eso dice la madre, ¿no? Le tenemos que decir que el hecho de que por los mismos hechos la dirección haya determinado diferentes medidas ha de tenerse en cuenta que el artículo 38 establece entre los criterios generales para adoptar medidas correctoras y medidas cautelares la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas. Esto está copiado del decreto 39, por lo que es competencia de la dirección valorar las circunstancias concurrentes en cada caso. Es decir, no tiene por qué imponer la misma medida correctora a 2 alumnos, aunque el hecho sea el mismo. Rosa, perdona una pregunta. Dime. ¿Es necesario poner todo, citarlo de la norma? ¿O simplemente con poner lo que aplique, por ejemplo, la edad, sería suficiente? Sería suficiente. A ver, yo os he hecho aquí un informe, digamos, completo. Este es el informe que uno haría en su despacho cuando tiene 3 horas o 4. Vosotros no vais a tener eso, entonces esto lo vais a tener que reducir, efectivamente, y ya no citáis el artículo. Ustedes, de acuerdo con el artículo 39 del 132, es correcto. Pues ya está. No os va a dar tiempo a copiar ni siquiera la norma, ¿no? Vale. Segunda cuestión que tengo que contestar, la asistencia de la alumna. Pues ya lo hemos visto, ¿no? Dice que acude a clase, tal. La alumna no ha sido identificada como alumna con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades tras la correspondiente evaluación, por lo que no se le pueden aplicar las medidas específicas previstas para este alumnado, entre las que en ningún caso se encuentra la asistencia a un curso superior. Asistir a un curso superior no es una medida para ningún alumno, ni siquiera de altas capacidades. Un alumno puede flexibilizar y saltarse un curso, pero saltarse un curso, no ir a clase de inglés con los alumnos de sexto, y además previa evaluación psicopedagógica y informe, ¿de acuerdo? En consecuencia, ha de atenderse a la aplicación de medidas ordinarias. O sea, lo que tengo que decir es, no se le pueden aplicar las medidas que se le pueden aplicar a alumnos de altas capacidades, pero hombre, si tiene un nivel de inglés muy alto, la atención a las diferencias individuales dice que usted tiene que hacer un plan de enriquecimiento dentro del currículo, del curso y del nivel y del ciclo en el que esté, no de sexto, ¿de acuerdo?
de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 23 y tal, que establece las medidas que, entre otras, ordenar y disponer una organización de espacios y tiempos, de manera que la organización posibilite el refuerzo o el enriquecimiento del aprendizaje. Eso lo dice la orden 130 y el decreto 23 tal cual. Dicho refuerzo podrá aplicarse tanto en el grupo ordinario como en los agrupamientos flexibles. Y entonces ahora digo, decimos, por tanto, la decisión adoptada no es conforme a norma, pues no se considera en ningún caso la posibilidad de que un alumno acuda a clase de un curso distinto. Dentro de las medidas ordinarias, por tanto, el equipo deberá diseñar en el marco del currículo correspondiente, he puesto curso, tendría que haber puesto ciclo mejor, en el que está matriculada un plan de enriquecimiento en ese área. ¿De acuerdo? Eso sí, eso es una medida de atención a las necesidades individuales, es una medida ordinaria, un plan de enriquecimiento, pero dentro del ciclo en el que está la alumna, ¿no? Y nunca yéndose a clase con otros alumnos. Respecto a la comunicación de palabra, por lo que hemos dicho, la obligación de los padres tienen obligación de reparar los daños que causen de forma intencionada por negligencia a las instalaciones. Pero de toda notificación debe dejarse constancia por escrito. Y ya, pues vamos al final. Ya hemos terminado y ahora vamos a las conclusiones, ¿no? Conclusiones. Primera, sin entrar a valorar el fondo, yo solo pongo sí. Porque cuando decimos, estimamos una reclamación por una medida correctora que se ha impuesto por un procedimiento mal hecho, realmente nosotros no estamos valorando el fondo. Lo que estamos diciendo es, usted no ha hecho bien el procedimiento, no ha dado audiencia al alumno, le ha impuesto una medida correctora, y entonces yo no entro a valorar si el alumno es culpable o no, esa no es mi competencia, para eso está la directora, ¿de acuerdo? Entonces decimos, sin entrar a valorar el fondo, en la tramitación se han conculcado dos principios, ya lo hemos dicho, el non bis in idem y el derecho a audiencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ha de ordenarse la retroacción al momento en que el vicio fue cometido, tal, vale. Y que se emita, para que se emita por la dirección, nueva resolución acorde con la normativa que en ningún caso puede incluir dos medidas correctoras para los mismos hechos. Segunda conclusión. Las circunstancias atenuantes y agravantes no pueden ser aplicadas. Tercera, la firma del recibir es un trámite que permite dejar constancia, pero no implica acuerdo con el contenido ni impide la continuación del procedimiento. Cuarta, es competencia de la dirección valorar las circunstancias. ¿Vale? Y quinta, en la normativa no se contempla la asistencia de alumnos a clases de cursos superiores, por lo que el servicio de inspección se asegurará de que la organización del centro es acorde con la normativa. Y el decreto 32 establece la obligación propuesta. Y aquí hay que hacer una propuesta. Aquí tenemos que hacer una doble propuesta, ¿no? Porque vamos a estimar la reclamación, ¿no? Vamos a estimar la reclamación y le vamos a comunicar, primera propuesta, a la madre las conclusiones del informe. ¿Por qué? Porque la madre pide explicaciones de por qué hay una niña al lado de mi hija, si tengo obligación de pagar esto, yo no he firmado el recibir, y a eso hay que contestarle. No basta decir le estimo la reclamación, sino que tenemos que contestar. Por lo tanto, le vamos a trasladar las conclusiones. Pero luego al centro también le tendremos que decir algo, ¿no? Ha hecho mal las cosas, hay que decir, oiga, esto no lo puede usted hacer y además usted lo tiene que modificar. Pues decimos, comunicar al centro las conclusiones del informe, porque le tengo que explicar al centro todo lo que ha hecho mal, ¿no? E instarle o requerirle, como queráis, a que ¿qué tiene que hacer? Dos cosas. Que tras realizar el trámite de audiencia emita nueva resolución de imposición de medidas correctoras acorde con la normativa, ¿no? Y que de manera inmediata deje sin efecto la medida de enriquecimiento curricular por no contemplarse y que en el marco del currículo del curso en el que está matriculada, voy a cambiarlo por ciclo que es más correcto, el equipo diseñe para la alumna un plan de enriquecimiento en el área de lengua extranjera e inglés. ¿Correcto? ¿Ha quedado claro? De todas maneras, como esto lo vais a tener, lo leéis tranquilamente, lo comparáis con el vuestro, veis más o menos. ¿Vale? No hay una manera única de hacer un informe. ¿Vale? O sea, tú me dices, es que esto no lo he puesto en análisis, lo he puesto en conclusiones. A ver, al final lo importante es que tú hayas hecho un análisis correcto, que la normativa que hayas aplicado sea correcta, que el análisis sea correcto en el sentido de que haya determinado correctamente lo que es conforme a norma y lo que no, y que la propuesta sea correcta. Que tú le digas al director de área lo que tiene que hacer y no le metas en un problema, no le digas al director de área que tiene que desestimar la reclamación. No, claro. Yo has añadido igual mi vestido. ¿Qué has añadido? Que se hará, que con el fin de hacer un seguimiento a este
centro, la inspectora visitará el cumplimiento de la normativa. Sí, puede decir, el servicio de inspección supervisará efectivamente el cumplimiento, tal. Sí. Eso se puede. Hombre, es que me parece un poco... Sí, No, a ver, de hecho, una vez que esto se le comunica al centro, tú tienes que comprobar que efectivamente, o sea, que ahora ya el horario es el correcto, que la alumna ya está yendo a su clase, que se le ha hecho su plan de atención a las diferencias individuales, etcétera, claro. Vale. Pero bueno, lo importante es haber determinado claramente dónde se esperan los hechos. Pero era muy fácil, demasiado. Ah, bueno, porque es muy largo. Yo me he dejado... Este es de la penúltima oposición. Este está simplificado de la penúltima oposición. Sí. Pues yo me he dejado de integración todavía. Bueno, eso no es raíces. No importa. O sea, no he mirado en el expediente. Eso no importa. No es demasiado importante. No es relevante. Da lo mismo. Vale. No. ¿Y tú, Maricruz? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Más o menos. No sé si estás conectada todavía. Bueno, igual estará un poco despistada, pobre, que son las 21:30. Bueno, pues nada, ¿eh? ¿Ha empezado hoy? Sí, vale. Bueno, pues voy ya a cerrar la sesión. Isabel y Maricruz, que os veo todavía conectadas, que tengáis buena semana. No estaba despistada, lo que pasa es que estoy con el iPad. Claro, no te preocupes. Maricruz, nada, Y me cuesta más manejar cuando tengo abiertas diferentes ventanas para volver otra vez. Bueno, eso es normal. A mí me ha ido fatal. Bueno, no era fácil, ¿eh? No era fácil. Este es uno de los ejercicios que se puso en la penúltima posición. Está simplificado, era más largo, ¿eh? Tenía alguna cosa más. Yo lo he simplificado un poco. Pero bueno, a ver, es difícil. No era muy difícil, era muy larga y tenía muchos detalles. Vale, esperemos que no sea así, pero sí que es importante que os acostumbréis a este tipo de ejercicio, porque no es descartable que volvamos en la próxima posición si el tribunal lo quiere, ¿eh? O que haya otro modelo. A ver, si es que la resolución lo deja todo tan abierto, ¿de acuerdo? Entonces, nada, os lo mandaré para que lo podáis contrastar con el vuestro, para que veáis en dónde habéis cometido errores, dónde no, que os habéis dejado, para que miréis bien la terminología y ya está, ¿de acuerdo? Pues venga, buena semana, tanto Maricruz, Isabel, como las compañeras que están aquí. Voy a cerrar ya la sesión. Muchas gracias por la clase. Nada, a ti, Maricruz. Hasta luego.